¿Has vivido alguna vez una experiencia paranormal o de terror en carretera? Las historias de fantasmas que se aparecen a conductores están muy arraigadas en la tradición popular, pese a que los automóviles son relativamente recientes en la historia. Sin embargo, también se han convertido en la pesadilla de transeúntes por sus acontecimientos paranormales, apariciones y manifestaciones del más allá. ¿Quieres conocer estas espeluznantes historias? Pues prepárate. Las luces principales del tráiler estaban apagadas, pero el parpadeo de las luces intermitentes apenas iluminaba la figura de aquel hombre. Pensé que estaba tratando de intimidarme, lo que me llenó de coraje. Abrí la puerta del tráiler, bajé de la cabina y me dirigí lentamente hacia él. Desde que cumplí 20 años, trabajé como operador en la empresa de transportes Tres Guerras. Estoy seguro de que la mayoría de las personas que me están escuchando la conocen o al menos han oído hablar de ella. Mi padre ya se había retirado del oficio, y yo busqué seguir sus pasos trabajando para esta compañía. Ahora tengo 24 y en estos 4 años de viajar solo por las carreteras del país, me han pasado cosas dignas de contar y compartir. Buenas anécdotas, otras no tan buenas y algunas en las que me he llevado terribles sustos. Por ejemplo, esta misma que les voy a compartir hoy. Esto me sucedió exactamente el 27 de mayo del 2022. El viaje se originaría en la Ciudad de México y mi destino era el pueblo de Paracho, en Michoacán. Llegué y me reporté en la base para que me dieran todos los papeles de la carga, los documentos necesarios e información de la ruta y el destinatario. Esperé a que terminaran de cargarme el camión y en cuanto estuvo listo, partí hacia mi destino. Crucé todo el estado de Querétaro sin problema y, entrando a Michoacán, todo seguía tranquilo. Pasé Pátzcuaro y Uruapan sin novedad alguna, pero ya entrando al pueblo de Capacuario, justamente a menos de 5 kilómetros del lugar de descarga, otros compañeros traileros me informaron por radio que más adelante había un retén ilegal. Delincuentes habían instalado el retén y ya habían bajado a varios compañeros para robarles la mercancía, incluso con todo y camión. Decidí detenerme de inmediato en el primer espacio que vi y encendí mis luces intermitentes. Me quedé pensando por varios minutos, sin saber si tomar el sentido opuesto de la carretera y alejarme de allí para evitar un problema o esperar unas cuantas horas hasta que quitaran el retén. Estaba detenido cuando me dieron ganas de orinar. Me asomé por las ventanas y vi que a un lado del camino había una escuela. Apagué el motor, cerré bien todo y me bajé de la unidad para hacer mis necesidades. Caminé hacia la caja por el lado derecho para que no me vieran y allí mismo oriné, pegado a las ruedas. En cuanto terminé y me dirigí hacia la cabina para subir de nuevo, vi que varios metros más adelante venía caminando una persona. Sentí un poco de temor, pensando en que tal vez era alguien que venía a revisarme. Subí rápidamente al tráiler y encendí la radio, seguían llegando reportes de que los robos continuaban. Así que tomé mi bat de béisbol, que siempre llevo conmigo para calar las ruedas y, por supuesto, para cualquier cosa que se ofrezca, y me puse en alerta. Todo estaba muy oscuro y al principio no pude distinguir cómo era la figura que se acercaba. Pero conforme se fue aproximando, pude verlo mejor. Era un hombre delgado, no muy alto, con un suéter negro y un pantalón de mezclilla azul. Pasó de largo por el lado derecho del tráiler, donde estaba aún más oscuro, por lo que me asomé por el espejo para ver qué hacía, pero no lo encontré. Me senté del lado del copiloto para buscarlo mejor, pero ni aún así lograba verlo. Me daba temor que se hubiera escondido con malas intenciones, tal vez agachado, debajo de la caja, o peor aún, que estuviera desconectando las mangueras del aire y los cables eléctricos del remolque. Tomé de nuevo mi bat y apenas me estaba preparando para bajar cuando, de pronto, lo vi parado exactamente enfrente del tráiler. No podía verlo claramente, pero sus movimientos eran visibles a través de la distancia. Se me ocurrió gritarle: ¿qué quieres? ¿Se te perdió algo? Esto mientras movía violentamente el bat, como lanzándole una advertencia. Sin embargo, el tipo no me juzgó. Ni siquiera volteó a verme, solo se quedó mirando fijamente el tráiler. Di 2 pasos hacia adelante, haciéndole saber que estaba dispuesto a defenderme, pero él hizo algo que me hizo titubear, se sonrió de oreja a oreja. Lo que me causó escalofríos fue que aquella no era una sonrisa normal. Después, volvió a caminar hacia el costado derecho del tráiler y yo lo seguí. Agarré fuertemente el bat, dispuesto a lanzar un golpe, creyendo que necesitaría hacerlo en cualquier momento.
Pensé que intentaría subirse a la cabina por el lado del copiloto, pero no lo hizo. Se fue de filo hacia la parte de atrás, hacia la caja. Todo estaba completamente oscuro y lo único que iluminaba alrededor del tráiler eran las luces naranjas de posición. No era mucho lo que podía ver y eso lo volvía todo muchísimo más macabro. Aquel hombre caminó hacia atrás y yo lo seguí, creyendo que intentaría abrir la caja o hacerle algo a las ruedas. Iba caminando unos 7 metros detrás de él cuando, de pronto, hizo algo totalmente inesperado. Antes de que finalizara la caja, dio un giro hacia la derecha y, justo cuando pensé que iba a chocar contra la caja, la atravesó. Sé que me van a juzgar de loco, pero les juro que eso fue lo que pasó. De la manera más horrible, me di cuenta de que ese tipo no estaba vivo, no era de carne y hueso. No sabía si era un maldito fantasma o algo peor, pero el hecho de ver cómo atravesó la caja y desapareció me llenó de terror. Corrí muerto de miedo de regreso a la cabina para subirme, pero justamente cuando estaba frente a mi tráiler, lo vi. Ese mismo hombre estaba sentado arriba, del lado del copiloto, y me estaba sonriendo. A pesar de que las luces internas de la cabina estaban apagadas, podía ver sus ojos y su horrible sonrisa brillando en la oscuridad. Sentí un miedo muy intenso, mucho más fuerte que cuando años atrás vi a aquella mujer de blanco junto a mi padre, siguiéndonos atrás del tráiler. Al menos aquella vez estaba acompañado, pero ahora estaba completamente solo. No sabía qué hacer. No podía quedarme abajo, pero también tenía muchísimo miedo de subir. Tenía miedo de enfrentarme a algo que no sabía cómo vencer. Por un momento me quedé viéndolo, y su clara burla en esa grotesca sonrisa me enfureció. De alguna forma, quería demostrarle a esa cosa que no me dejaría intimidar. No sé de dónde, pero tomé el valor suficiente y me subí corriendo a la cabina, del lado del chofer. Al abordar la unidad, ya no había nadie arriba. Encendí la linterna de mi celular y revisé bien todo, pero reitero, no había nadie. El valor y el coraje que había tomado para subirme al tráiler se esfumaron en un segundo. Sentí un terrible escalofrío y muchísimo miedo. Sin pensarlo 2 veces y sin confirmar nada por radio, pisé el acelerador casi a fondo. La verdad no me importaba si aún estaba el retén o si alguien quería detenerme. Por ningún motivo iba a hacerlo, mi intención era pasar por allí a toda prisa. Pero cuando pasé por ese tramo, gracias a Dios, estaba vacío. No había nadie. Aceleré a toda velocidad y, de pronto, me di cuenta de que el camión ya no daba más marchas. Iba a todo lo que daba. Las manos y los pies me temblaban. Por un momento, reaccioné y me di cuenta de lo mal que estaba haciendo. Era bastante peligroso, tanto para mí como para los demás conductores. Aunque era muy de madrugada, no quise seguir arriesgándome y bajé la velocidad. Crucé Capacuario y minutos después llegué a Paracho. Llegué a la empresa destino a las 5 de la mañana. En cuanto me acomodé en el andén, comenzaron a descargarme y, mientras tanto, aproveché para relajarme y tratar de descansar unas cuantas horas. De regreso, no quise volver a pasar por allí. Salí de la empresa pasada las 10 de la mañana e hice todo un rodeadero para regresar a la Ciudad de México. No me importaba si me llamaban la atención, no quería volver a pasar por allí. Si me decían algo, ya después con el tiempo se les explicaría al llegar. Gracias a Dios, el regreso fue sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasó ese día en esa carretera? La persona que cuenta esta historia asegura vehementemente que jamás tomó drogas, que no es alcohólico y, lo más importante, que no es un mitómano. Siendo honestos, hay que aclararlo y recalcarlo, porque la historia que tiene para contar es tan rara como aterradora. La anécdota fue rescatada por su hijo, quien comenta que su padre se la contó durante una de las últimas conversaciones profundas que tuvieron antes de morir de cáncer. Dijo que su padre jamás se lo contó a ninguna otra persona y que cuando lo hizo con él, derramó una lágrima. La razón por la que hoy recapitula esta anécdota es porque su padre le dijo que podía hacerlo. Era el principio de los años 70, tarde por la madrugada, en un área rural de Arizona. Al entonces joven hombre le quedaban 30 minutos de viaje por delante. Venía de visitar a su novia, hoy madre del narrador de esta historia, y vivía lejísimos, en la granja de su padre. Te podrás imaginar que en una ruta lejana de Arizona, en medio de la nada y tan tarde por la noche, no pasa mucha gente.
De hecho, no había casi nadie, y esa fue una de las primeras cosas que lamentó cuando una luz muy fuerte cubrió completamente el cielo. Recordaba que el resplandor fue tal que pudo ver las montañas en la lejanía como si de pronto fuera de día. Hoy pensaríamos que se trataba de un meteoro, pero aquella era otra época, otro mundo. El padre de este tipo, en aquel entonces un joven de 25 años, teorizó de forma fugaz que era una bomba atómica de Rusia. Pero no, tal como vino, aquella luz se fue. El cielo se apagó inmediatamente. Encendió la radio, intentando sintonizar alguna emisora local para ver si hablaban del tema. Según él, pasaron entre 3 y 5 minutos más de camino antes de encontrarse de pronto con algo raro en la ruta, un automóvil accidentado. Aunque tapaba gran parte de la calle, podía rodearlo, pero dadas las circunstancias, el joven de 25 años detuvo su vehículo a un costado de la carretera y se bajó con la intención de ayudar a quien sea que se hubiera accidentado en un lugar tan malditamente inconveniente a aquellas horas. No tuvo que dar más que unos pocos pasos sobre la grava para notar que delante del auto accidentado había un tipo sentado en la calle, de espaldas a él. Si lo pudo ver fue por las luces de su propio vehículo, porque las del carro accidentado estaban apagadas. El sujeto no se movía ni decía nada, simplemente estaba ahí sentado. «Señor, ¿está bien? ¿Lo ayudo?», preguntó. Pero antes de que el joven se acercara más, y hasta sus últimos días jamás supo por cuál bendita razón decidió hacerlo, se quedó plantado ahí donde estaba. Intrínsecamente, sentía que algo no estaba bien. «Señor, ¿está usted bien?», repitió. «Me duele mucho la cabeza», declaró secamente el sujeto. «Me está matando. Por favor, ayúdame». El joven hombre se hubiera abocado a ello de inmediato, de no ser porque el tipo ni siquiera giraba la cabeza para mirarlo a la cara, ni intentaba ponerse de pie. Podría pensar que el dolor de cabeza se lo impedía, pero parecía más como si este sujeto estuviera intentando ocultar algo. Cuando el silencio se prolongó, el hombre sentado de espaldas volvió a hablar, casi suplicando. «Por favor, ayúdame». Fue en ese momento que el joven comenzó a darse cuenta, el carro del tipo era extremadamente raro. No parecía real, era como si fuera la imitación de un auto, algo improvisado y hecho de manera rápida. Resultaba cada vez más extraño a la vista. La mejor descripción que se le ocurrió fue que era como si se tratase de la silueta de un vehículo real. Mientras más tiempo lo observaba, más detalles notaba que simplemente no eran de verdad. Como si el sujeto que estaba de espaldas supiera automáticamente que toda su charada estaba terminando, se levantó de un salto y se dio la vuelta. Nuevamente, era lo mismo que con el auto, pero ahora mucho peor. Como descubrir una pesadilla en cámara lenta, como si una amenaza sin rostro se acercara por un pasillo oscuro. No sabe exactamente qué, pero había algo profundamente perturbador en la cara del tipo, tanto que, sin comprender exactamente qué, su sentido de supervivencia se activó. En el fondo, instintivamente, lo sabía, eso no era una persona. Corrió de vuelta a su vehículo y, justo cuando alargó el brazo para darle la vuelta a la llave de encendido, pudo ver con el rabillo del ojo cómo el tipo se acercaba rápidamente, colocaba las manos a los costados de la puerta y se asomaba por la ventana, mirándolo de cerca. Ahora era inequívoco, había hecho bien en desconfiar. Pero lo peor es que el sujeto ahora se veía diferente. Estaba mucho más desfigurado que antes. Desfigurado no es la palabra adecuada, era algo más, algo que no existe en el vocabulario, algo tan ajeno que es difícil de comprender al vérsele. Él lo describe, y cito, como un tipo que no tenía cara. Recuerda haber bajado el seguro de la puerta en algún momento, lo hizo y lo agradeció toda su vida. Aquello no era humano, pero debía de haber estudiado un par de cosas, porque estaba intentando repetidamente abrirle la puerta, y de no ser por el seguro, lo habría conseguido. Encendió el motor y, chillando, aceleró su vehículo, apartando al auto falso de la vía con mucha facilidad. Jamás supo cómo, estando tan asustado, tan lleno de terror, se las arregló para manejar. Pero para el momento en que recuperó cierto raciocinio, se dio cuenta de dos cosas: ya estaba en la granja de su padre y se había orinado encima del miedo. Le comentó a su hijo que nunca entendió cómo se las arregló para vivir con ello. En los días siguientes, cambió las horas en que iba a ver a su novia y nunca le contó a nadie, nunca hizo una denuncia a la policía. La única vez que abrió la boca para revivir aquello fue en esa conversación con su hijo.
Antes de irme te quiero recomendar estos otros videos que podría ser de tu interés y te invito a suscribirte, ya que me ayudarías mucho a seguir haciendo este tipo de contenido, como también a dejar tu like. Si quieres que hablemos de un tema en especial, házmelo saber en la caja de los comentarios. Esperamos que este video te haya sido útil. Hasta la próxima.